No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos de una forma apoteósica, escuchando una de las piezas más destacadas de la historia de la música, es el Requiem de Mozart. Vamos a viajar en los próximos minutos a conocer la historia de la música, pero desde una perspectiva yo creo que bastante singular, bastante original, porque ahora que estamos hablando, ¿no?, en los últimos años, tanto de fake news, de noticias falsas, también hay muchos datos que pueden ser considerados falsos en la historia de la música, pero que se van repitiendo continuamente y al final parece que son auténticos, que son buenos, pero bueno, no son más que parte, ¿no?, de esa leyenda, en ocasiones negra, que hay alrededor de algunos autores. Escuchamos, como digo, un fragmento del Requiem de Mozart. Vamos a comenzar este viaje transportándonos a nuestra máquina del tiempo al siglo XVIII, a esa época de clasicismo. Cuando se habla de música clásica, en realidad clásico es el siglo XVIII, a la época de Mozart, ¿no? El resto sí, bueno, pues clásica como música antigua, entre comillas, ¿no? Pero nada que ver. Y lo queríamos hacer junto con nuestro invitado Juanvi Gil, que ya nos atiende desde Valencia. Juanvi, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. Juanvi es profesor de música, tanto de educación secundaria como en la Universidad de Valencia. Tiene una sección en Radio Valencia que quiero recomendaros a todos desde aquí, que lo podéis escuchar a través de la aplicación de la cadena SER. La vida sin música sería un error. Desde luego, el mejor nombre que se puede dar a una sección de música. Y Juanvi, estamos escuchando de fondo el Requiem de Mozart, es una de mis piezas preferidas, ¿no? Una de las últimas que hizo el bueno de Amadeus, y que más que esta pieza, la propia biografía, ¿no?, de Mozart parece que está remozada o rebozada también en parte por esos mitos que se generaron a través de la película de Milos Forman de Amadeus. Eso es, efectivamente. Respecto a los datos biográficos de Mozart, hay muchas informaciones que resultan ciertamente erróneas. Algunas veces por no conocer bien qué es lo que ocurrió, y en otros casos pues simplemente por deformaciones que han venido pues por la poca información que tenemos desde el siglo XVIII, por los primeros autores que elaboraron biografías de Mozart, o sobre todo por la película, como tú muy bien has dicho, la película Amadeus de Milos Forman, que es una gran película, que además tuvo 8 Oscars, que es una película que tuvo mucha repercusión, sigue teniéndola y regularmente pues se sigue emitiendo y es una película que aporta muy buenos datos respecto a la vida de Mozart. Pero sin embargo hay otros que efectivamente no son datos del todo reales y que van entrando poco a poco, parece, en el imaginario colectivo, y nos vamos quedando con ellos sin discernir si realmente son reales o son ficticios, fruto de la imaginación, pues para lo que muchas veces se ha hecho, y es convertir las vidas de los compositores y sus andanzas en algo mucho más atractivo para el público general. Claro, hay ese peligro, ¿no? Yo recuerdo la imagen que se proyecta de Mozart en esa película, con esa risa histriónica, esa forma de ser un tanto alocada, ¿no? Y luego me dijeron, no, es que esa es la forma en la que lo veía Salieri en aquella época, pero tampoco es cierto. Salieri tenía, se ve esa rivalidad entre los dos, como seguramente hubo, pero no quizás tan grotesca y tan intensa como se muestra en la película, porque ellos eran amigos. Efectivamente, Mozart y Salieri
realmente eran colegas, eran compositores en Viena, los dos eran extranjeros en Viena realmente, porque Mozart era de Salzburgo, estaba muy cerca de Viena y Salieri había ido desde Italia, pero no tuvieron esa rivalidad que muestra la película, esos enconamientos entre ellos, ese distanciamiento y sobre todo ese odio que muestra de Salieri respecto a Mozart, odio y celos, claro. Esto es ficción cinematográfica y tiene que ver realmente con algo mucho más antiguo, algo que ocurrió alrededor de, bueno, en 1830, cuando un autor ruso, Pushkin, escribió una obra de teatro que se llamaba Mozart y Salieri, y en la que contaba esta rivalidad. A partir de ahí, esto fue derivando, incluso Rimski-Kórsakov compuso una ópera que se representa muy poco en la mayor parte de los países, pero que en Rusia se sigue representando, que se llamaba Mozart y Salieri. Y ahí es donde se basa Milos Forman en su película Amadeus. Lo que sí que sabemos es que probablemente Salieri, que vivió bastantes años para la época en la que sabemos también que no vivía la gente demasiado tiempo, pues en sus últimos momentos tuvo problemas mentales, estuvo internado y parece que dentro de esos problemas mentales empezó él a contar una historia de que había envenenado a Mozart y de que lo odiaba, pero no era más que fruto precisamente pues eso, de esos problemas. También otro de los grandes misterios, ¿no?, que hay alrededor de la figura de Mozart y también de alguna forma, también un poco legendario es su muerte y sobre todo el entierro, ¿no? Que en los últimos años, en los últimos meses hay noticias al respecto. Efectivamente, también fruto en gran parte de la película de Amadeus, pero bueno, fruto de cómo se ha ido narrando la historia, pues muchas personas creen que Mozart fue enterrado en una fosa común, con las connotaciones que esto quiere decir, de un agujero en el suelo donde entierran a mucha gente porque ha habido una guerra, una epidemia, y realmente pues sabemos ahora, y no desde hace demasiado, que no fue así. Lo que ocurre es que von Nissen, que fue el segundo esposo de la viuda de Mozart, de Constanze Weber, que fue su primer biógrafo, pues escribió literalmente que lo enterraron en una fosa común, pero se refería a que no era una fosa de alguien de la aristocracia, no era un mausoleo, como tal vez si la vida de Mozart no hubiera derivado tanto, al final hubiera sido enterrado en un mausoleo, sino que fue enterrado en un lugar normal de gente de la burguesía, al igual que también se cuenta que fue enterrado en un día lluvioso, y esto forma parte también de la historia para agrandar esta figura de Mozart. De hecho, ya sabemos que fue un día que no llovió en Viena, que hubo una temperatura fría, porque era invierno, era diciembre, pero que no llovió, con lo cual todo esto, que además aparece en la película muy, muy exagerado, muy versionado para el cine, pues no es real. La pieza que estamos escuchando es otra de esas piezas icónicas cuando hablamos de música clásica. Tenemos que avanzar unas décadas, un poquito más. Dejamos Austria, nos metemos en Alemania y en la vida de Ludwig van Beethoven. Si preguntamos por el nombre de esta pieza, muchos de una forma directa dirán el para Elisa de Beethoven, pero Juanvi, tampoco era para Elisa, ¿no? Pues efectivamente, Nacho, parece, porque aquí sí que la información que tenemos está aún cogida entre pinzas y probablemente se va a quedar así, pero la mayor parte de los musicólogos se decantan porque efectivamente no se llamaba para Elisa, sino para Teresa. Bueno, ponía realmente en la dedicatoria para Terese. Lo que ocurre es que Beethoven tenía una caligrafía realmente mala, como podemos ver viendo sus manuscritos, sus cartas, sus cuadernos de conversaciones, que por cierto también fueron manipulados por uno de sus mejores amigos, Schindler, que tras la muerte de Beethoven lo que hizo fue destruir unos, manipular otros, escribir sobre ellos para poder contar la vida de Beethoven como a él le interesaba. Pues bueno, perdón por este inciso, pero parece que en la partitura, una partitura que es de 1810, pero que se encontró en 1867, es decir, después de la muerte
del músico, después de la muerte de Beethoven. Otro músico, Ludwig Noll, la encontró y fue el que la acabó realmente, porque era un esbozo y parece que estaba dedicada realmente, que la dedicatoria ponía que era para Teresa. Teresa, ¿quién era Teresa? Pues era Teresa Malfatti, que era una joven alumna de Beethoven, del compositor, de la que él estuvo enamorado y que, como en otros muchos casos, pues no salió bien el amor y no aceptó casarse con él y acabó casándose pues con un funcionario austriaco que le ofrecía mucha más estabilidad económica que Beethoven. Es curioso, ¿no? Cómo una mala caligrafía puede cambiar la historia de una pieza. Es decir, la pieza sigue siendo la misma, pero claro, Elisa también es un nombre más evocador, ¿no? Teresa es más común, Elisa es un nombre más extraño, más exótico, si cabe, pero entra un poco en esta dinámica. Y la pieza que vamos a escuchar ahora, yo recuerdo hace muchos años, con un buen amigo de Valladolid, violinista, bueno, es Alberto García González, el violinista de los Celtas Cortos, que estudiamos juntos. Pues una vez en su casa, él estaba preparando un examen en el Conservatorio de Valladolid y le dije, oye, ¿cuál es la pieza musical esa que es tan triste, que aparece siempre en los documentales, le dije, relacionados con el Holocausto y los campos de concentración? Y efectivamente, empezó a interpretar con el violín esta pieza tan conocida. Es el celebérrimo Adagio de Tommaso Albinoni, una de las piezas barrocas más increíbles, pero que también tiene su leyenda. ¿Por qué? Porque no es barroca, es una pieza neobarroca del siglo XX, ¿verdad, Juanvi? Eso es, ahora sabemos, y además lo sabemos ya a ciencia cierta, que realmente el Adagio de Albinoni pues no lo compuso el compositor veneciano, sino que un musicólogo, además, un musicólogo muy importante, muy refutado en el mundo de la musicología, sobre todo en Italia, Remo Giaciotto, estaba investigando, buscando piezas de Albinoni, y en el año 1945, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, parece que en la biblioteca de Dresde, que había sido pues un lugar que había sufrido mucho por los bombardeos precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pues él declaró que había encontrado un fragmento manuscrito de Albinoni donde solo figuraba el bajo continuo, que era una de las características del barroco, que escribía en un bajo que era como el guión de lo que después iba a desarrollar como acompañamiento, solo estaba esbozado, y una pequeña parte de la melodía. Entonces, Giaciotto lo que hizo fue, según él, terminar de arreglar esa melodía y la vendió al mundo. De hecho, fue publicada en el año 1958 como el Adagio de Albinoni. Pero estudios posteriores pues nos han hecho ver que efectivamente fue el propio Remo Giaciotto quien la compuso de forma íntegra. Ahora el hombre ya falleció, con lo cual no ha pasado a la historia como el compositor de esta pieza tan famosa, sino que ha pasado a la historia como una persona que como has dicho al principio, pues hizo una noticia falsa, precisamente porque resultaba mucho más atractivo pues anunciar que había encontrado una partitura inédita de Albinoni, que la había encontrado en Dresde y en el año 1945. Eso era mucho más atractivo que presentarle la partitura como suya, que tal vez no hubiera tenido el éxito que tiene. Claro, yo estaba pensando ahora precisamente eso, ¿no? De una pieza tan hermosa, tan bonita, tan bien trabajada, tan bien hecha, porque claro, engañó durante mucho tiempo a verdaderos expertos de música barroca, ¿no? Del siglo XVII, porque Giaciotto no lo sacaría como una pieza propia. Tan poca fe tenía en sí mismo. Claro, Giaciotto realmente era un musicólogo, era un estudioso, una persona
que lo que hacía era intentar recuperar partituras, intentaba, cuando las partituras estaban incompletas, como el caso tal y como él lo contó, que luego sabemos que no es cierto, pues intentaba terminarlas siguiendo la misma línea que llevaba el compositor, pero él como tal no tenía, digamos, las herramientas como para ser un gran compositor. Sin embargo... Bueno, menos mal, claro, porque aquí le salió redondo, vamos. Claro, ¿Cómo que no tenía las herramientas? Era un crack el tío. Claro, tuvo la habilidad de componer algo, hacerlo pasar por Albinoni, y que durante décadas todo el mundo haya pensado que esto era Albinoni. De hecho, bueno, todo el mundo conocemos muchísimas grabaciones, las típicas grabaciones que ahora no están tan de moda, pero de los años 80 y 90, de los mejores adagios. Sí, the very best of, sí. Tenía que estar el adagio de Albinoni. Y el canon de Pachelbel y claro, 4 cosas más, sí. Eso, pues sí. Eso es un clásico, nunca mejor dicho. Entonces, realmente, este musicólogo sí que tenía las herramientas, pero no tenía las herramientas para ser un gran compositor por sí mismo, sino las herramientas para imitar de forma magistral, yo creo, en este caso, para imitar el estilo de un compositor al que, dicho sea de paso, había estudiado muchísimo. Es decir, era un gran entendido en la obra de Albinoni, Giacchotto. Me recuerda un poco también la historia de Rondó Veneciano en los años 80 y 90, que era una música neobarroca, medio disco, con piezas que bien orquestadas, bien trabajadas, también harían pasar, ¿no? Totalmente, porque estaban muy bien escritas por piezas barrocas. ¿Cuándo empieza a descubrirse el entuerto y el mérito realmente de Giacchotto? Bueno, pues empieza a descubrir hace realmente poco, hace alrededor de 2 décadas es cuando se descubre. Es decir, que él muere en 1998 sin que se haya deshecho el entuerto, digamos, y es ya en nuestro siglo, en el siglo XXI, cuando diferentes otros musicólogos, claro, él era un estudioso, pero hay otras personas que también hacen lo mismo, pues estudiando la obra, estudiando el supuesto manuscrito, pues llegaron a la conclusión de que efectivamente todo había sido fruto de un engaño del que él, pues durante 50 años se mantuvo con la boca cerrada, y además viendo cómo el adagio se hacía famoso. Claro, él perdió de alguna forma, perdón por este chascarrillo, los derechos de autor, porque si lo hubieran usado como una obra propia, probablemente no se hubiera programado, efectivamente, pero por otra parte, pues realmente esta obra realmente es suya. Uh-huh. Lo llamativo de todo esto es que, claro, hace mucho yo que no sigo yo esta tournée de conciertos, pero es una pieza que se sigue interpretando, y buscamos en YouTube, por ejemplo, o en discos relativamente modernos, se sigue mencionando como una obra de Albinoni, o ya se pone ya entre comillas. Sí, se sigue mencionando. No sé muy bien por qué, supongo que por algún problema legal, porque como bien sabes, la catalogación de las obras de los compositores pues la realiza siempre algún musicólogo, de ahí esas iniciales que cuando KV, sí, el Kegel de Mozart y todos estos, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, dentro de la catalogación de las obras de Albinoni, pues esta obra está catalogada. No sé muy bien cuál debe ser el proceso, supongo que al final llegará el momento en que se sacará del catálogo de Albinoni para presentarla ya como una obra de Giacchotto, con lo cual pues entiendo que o se hace de forma anecdótica lo de programarla, o se dejará de programar. Uh-huh. Bueno, pues una obra maestra del siglo XX. Eso es, una obra barroca del siglo XX. Yo creo que esto en otras disciplinas artísticas también suele pasar mucho, lo de sobre todo en pintura, ¿no? En pintura, sí. Las típicas falsificaciones de cuadros de... Ya, pero en pintura la falsificación siempre busca un rédito económico. En cambio aquí Giacchotto, el hombre, no buscó nada. Pues, no sé, quizás encumbrar a Albinoni. Tal vez se divertiría mucho en viendo cómo se hacía cada vez más y más famoso el adagio de Albinoni, y nadie sabía que realmente era una falsedad. Y luego nos preocupamos por la inteligencia artificial.
efectivamente. La inteligencia humana probablemente puede superar al artificial porque tiene recovecos que supongo que el artificial difícilmente tendrá, porque qué difícil es ponerse en la cabeza de esta persona o en la cabeza de Schindler, lo que hemos comentado antes, que era el mejor amigo de Beethoven, era su persona de confianza, en la que él depositaba toda su confianza, valga la redundancia. Además, pensando en una persona como Beethoven, que se fue quedando sordo y que cada vez desconfiaba más de todo el mundo, de gente de su familia, de amigos de siempre. Con Schindler nunca. Sin embargo, Schindler, en el momento en que muere Beethoven, mira, hay otra anécdota, y es que en el momento en que muere, recién fallecido Beethoven, Schindler ya empieza a hacer tentativas de vender su 9ª sinfonía a un príncipe ruso. Es decir, que desde el primer momento, como tú bien has dicho, aquí sí que le movía un interés económico, y en la elaboración de su biografía pues le movía un interés personal de vengarse de ciertas personas a las que iba a hacer quedar mal en la biografía, pues porque realmente para él eran personas no gratas. Bueno, una historia fascinante a la que nos hemos acercado. Hay otras que ya trataremos en otros programas de Ser Historia. Consideremos esto una simple aproximación que hemos hecho junto con nuestro invitado Juan Vigil. Él es músico, doctor en musicología, profesor de música. Tiene esa sección que os invito a escuchar, ¿no? La vida sin música sería un error. Lo podéis escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast que él tiene en Radio Valencia. Como siempre, Juanvi, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, ha sido un placer, y cuando quieras pues estaremos dispuestos a seguir desentramando un poco las historias de la música. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.